¿Qué fue eso? Se escuchó un... Pero no sé si se fue. Yo lo escuché atrás del Gustavo. Solo pulsarle un poquito. Pulsarle. Está raro. Sí, sí es pesada. ¿Cómo cuántas son las 40 libras? 50, 60. ¿Y me entiendes? Puta, sí. No toqué eso. ¿Sentí como ese hormigueo aquí? ¿Aquí o allá adentro? No, aquí, cabrón. Como que es que este símbolo lo hemos visto en cosas de protección, ¿verdad? ¿Se escuchó algo ahí? ¿Qué escuchaste? Mira cómo está Gustavo. ¿Se mira? Sí se ve. Un poquito más. ¿Te puedes acercar a ella, por favor? Y a esa altura está, ¿verdad? Sí, cabal, ese tamaño. Y te está agarrando como el pie, la pierna. ¿Cuántos años tenés? No siento escalofríos, pero No, algo no malo. como algo No. raro, sino que me siento como conmovido. Ay, me asusté. Yo también. Yo escuché una mujer del Kinect y poder crear una figura humana con eso. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Se escucha algo? No, vi una sombra. Uy, ¿Qué pasó? algo pasó. Lo que verán a continuación ha sido una de las mejores evidencias de actividad paranormal que hayan sido remitido por alguno de nuestros suscriptores. El video fue analizado detenidamente y cuadro por cuadro por nuestro equipo de investigación. Lo más sorprendente es que la jaula se mueve mucho antes que el perro hiciera algún acto de movimiento hacia atrás. Al llegar al lugar, nuestro equipo de investigación notó que la jaula tiene un peso considerable que hace imposible que un perro pudiera moverla de esa manera. Hola amigos de Guate Espantos, en esta ocasión vamos a una investigación, se podría decir que de emergencia. En esta ocasión me acompaña Gustavo, Alejandra, para los que no me conocen soy Gilberto. Vamos como de emergencia, ya que ha tenido una familia unos fenómenos muy fuertes. Escuchan ruidos extraños, ven sombras, pasa algo con una perrita que ellos tienen que se ve como que les lanza una jaula que tienen. Ya lo revisó Gustavo, ya lo revisó Alejandra, ya revisé yo también el video, lo revisamos cuadro por cuadro y se ve que la jaula se mueve antes que el perro se haga para atrás. Al principio pensamos que era el perro que con el movimiento para atrás él la movió, pero definitivamente lo descartamos. Suceden un montón de cosas. Dicen también que los atacan. Un caso muy interesante. No teníamos pensado ir tan deprisa a la investigación. Posiblemente pienso, ¿verdad? Que puede ser que haya algo arraigado a ese lugar que los está molestando y que no quieren que sigan ahí, pienso yo. Además que los perros, ¿verdad? Los animales como que perciben cosas que uno como humano no percibe, ¿verdad? Y por lo que cuentas sí se lee, ¿verdad? De que es algo que los está incomodando mucho. Sí, la redacción de la persona que nos contactó se lee bastante desesperado, está bastante confuso de las cosas que está pasando. A mí lo que me llama la atención es de que creo que sería el primer lugar al que vamos a ir donde nos están contando las personas que viven ahí, que se están metiendo directamente con ellos. O sea, no son como registros o fenómenos que estén pasando aisladamente, ¿verdad? Que sea independiente de que ellos estén ahí o no, sino de que ya es algo que directamente, según lo que nos cuentan, se está metiendo con ellos. Tienen evidencia muy buena. Nosotros nos llevan a la página de Facebook un montón de casos y decidimos tomarlo
por los registros que tienen en video. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a pasar parte de la noche. Llevamos todo el equipo para investigar. Como les dijimos antes, si ustedes ven o escuchan algo que a nosotros se nos haya pasado por alto, por favor dejen en los comentarios y a ver qué encontramos esta noche. Comencemos. Aquí estamos en el sector donde está la jaula. En el video se miraba un poquito más grande, ¿verdad? Se miraba más grande, sí. Ay, que adentro hay pajaritos. Sí, están unos pollitos. Sí, pues en la cámara no se ve qué hay atrás de la jaula. Yo pensé que había como... Una ventana, pensé Yo pensé que había como malla, pero no hay absolutamente nada. No. Esa Solo es cámara... para ver. Es la que enfocó. Esa cámara fue la que... Ajá. Lo raro de esta cámara es que tiene ciertas horas. Ujú. Se supone que eso tiene que grabar mientras hay movimiento. Hay Ujú. ciertas horas en las que se desconecta. Y las de la calle y la del otro patio siguen trabajando. Solo esta se Solo desconecta. esta se desconecta en ciertos tiempos. Incluso antes de que ustedes vinieran, tengo unos libros en mi cuarto. Se cayó uno. Pero dije, bueno, tal vez el aire por la ventana, pero no tiene motivo de como haberse caído. Lo levanté y lo tiré solo así. Y cosas así que suceden. Pero hay ciertas como temporadas que suceden más, que son como más seguidas. Cuando usted... No suceden fenómenos paranormales cuando ustedes están peleando o cuando tienen alguna como alegría o están muy felices. Sí. Cuando hay cambios de humor, ¿suceden cosas paranormales? Suceden más. ¿Ustedes se pasaron a vivir aquí y ya empezaron las cosas raras o pasó un tiempo? Pasó un tiempo, porque no había problema. Bueno, no conocíamos la casa. Incluso todo esto era tierra, no era cemento. Ese cuarto no estaba así. Ustedes la remodelaron, La dueña de la casa. pero estando ustedes aquí la Ajá, remodelaron. sí. Eso podría ser un factor que como que activó todo la remodelación. Sí, y cambiaron el techo, todo eso es nuevo. Sí, se Toda esta torta y esto es nuevo. ¿Algún centro espiritista? ¿Ninguno de los dos? ¿Jugado la Ouija? No, ya no. ¿Se murieron los pajaritos que están adentro cuando se cayó, no? No, se salieron. Uno de ellos sí murió antes. Es bien pesado. Es pesado. Ajá. Yo pensé, Sí, es de hierro. yo pensé que iba a ser más suave. Esas jaulas son con varillas de hierro. Ah, yo vi que cayó algo, pero pesado. No, y es que en el video se ve que... Como que ¿Qué? vuela. Pulsear. Solo pulsar un poquito. Pulsear. Está raro. Sí, sí es pesada. ¿Como cuántas? Unas 40 libras. 50, 60, es pesada. Es bien pesado. Es bien pesado. Y el video se... Sí, lo raro de que en el video esto se mueve primero y después la perra se hace para atrás. Así como que me voy a quitar de aquí, pero hasta da vuelta ahí en la... Sí pesa bastante. Comencemos midiendo campos electromagnéticos. Incluso hay otro video que les mandaron, que Ujú. estaba ahí, donde se mira como que Que se levanta asusta. de un solo, ajá. En el siguiente fragmento de video se puede apreciar que hay algo que no puede verse, que empuja fuerte al perro. Trata de levantar. Sí está pesada. Pensé que era más liviana. Trátalo de levantar, no Está puedes. como... No, no puedo. Oye, está Está como bien... bien puesta. maciza, ajá. Júntate a Ya segunda vez que siento. ¿Sabes qué siento? Sientes algo, ¿no? Como un hormigueo. No he tenido como cuando se topan con algo con telaraña o algo así. Ujú, sí. Ya es segunda vez que estoy sintiendo eso ahorita. Lo había sentido aquí, ¿ve? No sé si viste cuando me hice así. No me fijé. No. Yo escuché Me hice algo. así. Yo también escuché algo acá. Yo también escuché algo adentro. Pero sentí como si me... Algo así. Como si me hubiera trabado una telaraña o algo así. Sentí como ese hormigueo aquí. ¿Aquí o allá adentro? No, aquí, cabrón. ¿Han sentido malas vibras? No es que tengamos sexto sentido ni nada de eso, no somos medios ni nada de eso, pero ya de tanto que hemos investigado, comenzamos como a percibir. ¿Sienten mala vibra?
Se siente como tenso. No hacía algo Malo malo, ¿no? por Pero sí entrar. la atmósfera se siente un poco diferente. Pero tampoco es algo como bondadoso, algo como que... qué bueno que vinieron. Pero ya viéndolo, cómo está la jaula. Me impresiona la en la jaula. posición que está. Y tan pesada. Y la forma en la que salió. así, Salió. como que volando. Sí. La perra corre. Digamos de aquí. Sí ¿Se mira aquí? ajá, de aquí. Y se golpea ahí. Sí, se tira a la puerta como que quisiera abrirla. Y ahí Y está grabado eso en cámara. no, porque no llega, solo llega a la mitad, solo se llega donde ella brinca, pero si miran la puerta está llena de marcas donde ella lo ha hecho. Ah, Qué interesante. Como que ella quisiera ver. que hay Y como llega que hasta donde está esa mancha que está ahí. Y miren la mancha. como una cruz. ¿Ustedes hicieron esta cruz? No. ¿Se mira en la con sus cámara? patas. Ahí se ve. Pero mira hasta dónde saltó. Salta. Porque la perra no es tan... Es pequeña. Esto es como 1,60 m, ¿no? ¿Cuánto No. me sale? 1.52 más o Sí, menos. pues como 1 metro. Metro y medio. 1.40. 1,45 m. Sí, brinca bastante. Qué extraña le voy a tomar una foto. Sí. Lo que tiene es que llora demasiado. Como que es que este símbolo lo hemos visto en cosas de protección, ¿verdad? Ujú. Pero lo extraño es que lo haya hecho ella. La perrita. Sí, porque son sus huellas de sus patas. Parece una cruz. Qué extraño. Escuché algo. Pum. Tuk tuk. Miren, Ujú. Se te puso la piel de gallina. escuché que dijeron basta. Iba a decir, Ah, Bueno. mira, toca. Otra vez. Sí, yo lo escuchaba ahorita. Buenas noches. Ya escuchamos que estás haciendo unos golpes. No venimos a molestarte. Es más, mi nombre es Gilberto. Crucemos los dedos que se haya podido captar los ruidos porque sí fueron de aquí adentro. Yo lo escuché como madera. Podría ser de acá. Podría ser. Qué raro lo del perro, ¿verdad? Súper Sí. extraño. Él percibe algo aquí adentro. Podría ser. Vamos a medir campo. Vamos a empezar. Es una casa algo pequeña. En la casa hay unos perritos ladrando. Está la dueña de la casa con su niño. Ya le dijimos de que guarde silencio para no contaminarnos el sonido. Buenas noches. Mi nombre es Gilberto. Este no es el cuarto que da para la bodega. Ajá, no, yo creo que este da para el patio. El Es que el da que la está bodega aquí, es el ¿verdad? otro, ajá. Aquí está incrementando el calor, pero yo creo que es porque está muy encerrado. ¿Cam? ¿Sonido? Es un reloj, creo yo, Un reloj. que está de este lado. No es un camión. O una moto. No, ahorita sí se escucha allá de qué lado. Pero atrás, justo, se escuchó como... Ay, Lo voy a revisar. Yo creo que fue un camión. Un índice de incremento del campo electromagnético, No, ahorita no. 0. Lo que sí se siente es mucho calor. Estamos a 27 grados más o menos. Ujú. Vamos al otro cuarto. Esa es como la habitación principal.
Sigue subiendo la temperatura. Ahorita en este momento está a 27.1 grados. Ese sí es el reloj. Ese sí es el reloj. Aquí hay un espejo. ¿Se escuchó algo ahí? ¿Qué escuchaste? Yo escuché algo. Buenas noches. No venimos a molestar. Te puedes comunicar de varias formas, acercándote a los aparatos o haciendo un golpe. No te venimos a sacar, no te venimos a molestar. Solo queremos saber por qué estás aquí. Mira un poco de escalofrío. Bueno, por lo menos ya hicimos un recorrido. Sí, que no hay como no- variaciones altas de campos electromagnéticos Ajá. como para suponer que por algún tipo de una De alta energía. corriente o algo así se esté dando el tipo de... Y yo pensé de que fenómeno. iba a haber algo de campos electromagnéticos por los escalofríos, pero no. Aquí subió a 27.8 la temperatura. Está más caliente. Mira cómo está Gustavo. ¿Se mira? Sí, sí se ve. Pero siento que es un sudor anormal, o sea, no me siento mal o algo así, pero tampoco siento como que sea un calor alto, que esté sudando de esa manera. Está sudando empapado. Y miren yo. Tú no. Y regularmente, o sea, los dos sudan, uno un poco más que el otro, pero ahorita sí siento en la cabeza, siento... Si están hasta goteando. ah, Cuidado ahí. Bájalo. Bajó, subió, igual se quedó. Sube un poquito. Solo un poquito. Qué raro, se escuchó algo arriba y no hay nada. aquí, Sí, también lo escuché, Gustavo. No hay nada. Se escuchó la lámina y no hay nada. Dos personas que hay ahí. ¿Cómo están los niveles? aquí están en cero. Vamos a ver. Cierro esta puerta. Vamos a cerrar. Hagan un escaneo del lugar con los campos. Por varios minutos, se realizaron recorridos por toda la vivienda para obtener mediciones de campos electromagnéticos. No se había llegado a ningún resultado hasta que nuestro equipo llegó al siguiente punto. Perteneció a alguien y por eso está aquí. Por favor, que haga algo, que haga un movimiento, que tire algo, que se acerca. ¿Cuánto se aumentó esto? ¿Cuánto? ¿A mitad? A la mitad casi. Hagamos una cosa. Déjalo en la silla. Si hay alguien que nos está escuchando, ahí se apagó la del sensor de movimiento. Puede tocar este aparato, o mi compañero también tiene un aparato que al tocar la antena va a hacer ese sonido. Ahí va para arriba el de... Se mueve un poquito, ¿verdad? No, ahí se quedó. Ahí está, ¿eh? ¿Lo viste, Gustavo? Sí.
¿Puedes acercarte al aparato, por favor? Al contar 3, incrementa la aguja a la 1, a las 2 y a las 3. Un poquito más. Increíble. Un poquito más. Te lo voy a agradecer mucho. Al contar 3 quiero... ¡Wow! Ay, me dio miedo. ¡Wow! Gustavo, esto no es normal. Vamos de nuevo. Va, hagamos otra cosa. Hay mucho ruido de la calle. Te permito que puedas quitarle batería a esto, pero incrementa tu energía. Y si me estás escuchando y me entiendes, No, yo no toqué eso. Yo estaba acá. pues vos tenías la mano recostada. ¿Será que fue eso? Yo tenía la mano aquí en la linterna. Sí, pero cayó y tú seguías con la mano ahí. O sea, no la movió. No sé si está grabando esa cámara, pero lo vamos a Vamos a revisar. ver. No sé, Lo está vamos a revisar. Sí está raro porque no se había caído. Te permito que puedas quitarle batería a esto, pero incrementa tu energía. Y si me estás escuchando y me entiendes, No, yo no toqué eso. Yo estaba acá. pues vos tenías la mano recostada. ¿Será que fue eso? Yo tenía la mano aquí en la linterna. Sí, pero cayó y tú seguías con la mano ahí. O sea, no la movió. No sé si está grabando esa cámara, pero lo vamos a Vamos revisar. a ver. No sé. Lo está vamos a raro. revisar. Hay 3 cosas que puedes hacer. Uno, en la bodega que está al fondo, puedes mover algo. Otro, que está cerca de la jaula, puedes pasar enfrente también, te lo voy a agradecer. Y si mueves la muñeca que está enfrente de mí, hagamos un trato, te la regalo, pero la tienes que mover. Si es un niño o una niña, siento que le puede gustar la muñeca. ¿Te puedes acercar a ella, por favor? Si te gusta esa muñeca, ¿te puedes acercar? Por este aparato te vamos a poder escuchar. Si nos quieres decir tu nombre, te lo agradeceríamos mucho. Por favor, ya sabes, puedes mover la muñeca, puedes tocar el aparato o puedes gritar fuerte por este aparato. ¿Quién es el que está aquí? Pregunta, Gustavo. El que esté acá y que no quiera decirnos quién es, pero solo que nos diga si le molesta que las personas que viven acá estén en este lugar. Pregunta, Alejandro. Si hay algo aquí, ¿por qué sigues aquí, en este lugar? Pregunten. ¿Lo que se encuentra en este lugar le gustan los perros? ¿Hay alguna persona que esté atado en este lugar con brujería? Gustavo lo escuchó, pero fue el niño que habló ahí afuera. Nada. Vamos al otro cuarto. Uy, ¿Qué pasó? algo pasó. Algo golpeó. Pero quiero ver si no la... Préstame el Spirit Box. Mírame mi brazo, Gustavo. Mírame mi brazo. Préstame el Spirit Box.
Espérame. Que escuché algo ahorita, fíjate. Sí, fue el niño, yo también lo escuché. No, yo lo escuché aquí. Ay, me asusté. Yo también. Yo escuché una mujer, pero ¿Usted habló ahorita, no? No. Gracias. escuché que hicieron como, ay, Así. en medio de nosotros. ¿Eso? No. ¿No? fue él. Porque yo de qué rato estoy escuchando al bebé y puedo diferenciar su voz. Cuando Pero eso llegamos, fue una mujer. lo vamos a revisar, Gustavo. ¿Tú qué sentiste? ¿Qué pasó? Algo golpeó, pero cierra la puerta. Quiero ver si no fue succión. Succión. Succión es, ¿verdad, Gustavo? Succión. Abre la puerta fuerte. Ay, sí. Pues, Jue madre, descartado. Eso también hacemos nosotros. Descartamos cosas. Me asustó un montón. Deténmelo. Me asustó un montón. Si quieres, engrábame, ¿verdad? Casi me cago. Me asusté un montón. Mira. Estás empapado, Gustavo. Estás sudando un montón. Lo que hacemos el equipo de Guatespantos también, y eso sí, cuando encontramos una explicación lógica, se los decimos. No estamos haciendo, como dicen muchos, show ni nada. Cuando Alejandra abrió la puerta, yo escuché que golpearon allá La cortina. la cortina. Pero obviamente, escuchen. la enfoco. Ajá, 1, 2, y Sí, se mueve. sí se mueve. Ujú. Ay, sí. Pero escuchen, eso yo me asusté un montón. Yo también me asusté. Escuchen. Ay, sí. Ponlo arriba de la cama. No, ¿verdad? No, nada. Hazme un favor. Ahorita está llorando el niño. Cualquier cosa que nosotros escuchemos fuera de lo normal lo vamos a decir. Llévalo encendido y nos vamos donde está la jaula. ¿Qué fue eso? Se escuchó un... Pero no sé si se fue. Yo lo escuché atrás del Gustavo. Sí, va a haber que revisarlo porque lo que pasa es de que con la grabadora es mucho sonido el que se da en un solo momento. Digamos, de hecho, cuando ustedes abren la puerta se siente bien fuerte el sonido. Espérame. Ajá. Esperen. Ahí está, otra vez. Hizo. Ajá. Sí, eso fue. Eso fue lo que escuchamos. Eso fue. ¿Qué es lo que se... ponete... Mira, ya Gustavo alumbra. ¿Qué es lo que se escucha cuando se abre la puerta? La voy a abrir una, dos. Ahí se escuchó todo. Ajá, pues una, dos. Otra vez. No, Dios. Podría ser ese tipo de fenómenos los que las personas escuchan y lo toman como paranormal. Podría ser. Se escucha como que hace escuchen. Hasta se escucha un golpe. Sí. ¿Pueden probar otra vez? ¿Y si llevamos el Spirit Box y que la dueña de la casa pregunte algo? Buena idea, ¿verdad? Sí, bueno. Porque nosotros cero. ¿Te molesta nuestra religión? ¿Eres mujer o hombre? Respóndele a ella. No respondiste nada. ¿Le puedes responder a ella? Yo soy la que vive en la casa, te caemos mal. ¿Por qué nos molestas todas las noches? ¿Nos puedes decir si es un trabajo de brujería lo que está en ese cuarto?
Padre Nuestro, ese. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Después de casi una hora de realizar constantes recorridos utilizando el Spirit Box, así como también utilizando la nueva técnica de investigación llamada The Ghost Call, no fue posible obtener ningún registro. ¿Hay algo enterrado en este lugar? Bueno, ya hicimos Spirit Box, ya hicimos campos electromagnéticos, ahora falta hacer el Kinect. Para las personas que no conocen el Kinect, el Kinect no es una aplicación de celular, no es nada, es un aparato que está conectado con un escáner que es del Xbox, con un software, está buscando imágenes que tengan cuerpo y extremidades. Vamos a hacer una prueba. Si quieres, Gustavo, párate enfrente solo para que la gente vea más o menos. Espérame que no te detecta. Ahí está. Ahí está Gustavo. Los puntos verdes que salen en la pantalla nosotros no lo podemos ver, pero la cámara lo detecta. Si querés, yo voy a pasar de enfrente. Recordemos que aquí en la casa está la dueña de la casa con su hijo. No vamos a entrar a los cuartos para no contaminarlos, solo lo vamos a hacer de aquí afuera. Lamentamos que haya tanto sonido, no está en nuestras manos. No te pudimos escuchar, no te pudimos detectar tu energía. ¿Te puedes parar enfrente de mí, por favor? Te queremos ver, si eres un niño. Entremos al cuarto donde duermen. Por favor, te queremos ver. Si eres un niño, te puedes venir. ¿Qué fue eso? El nene, creo. El nene creo que fue. Pues escuché como... Ajá. Y muy cerca de nosotros. Sí. Para hacer el bebé muy cerca de nosotros. Ya está el... Yo lo escuché por allá. ¿Sí? Sí. Aquí fue donde botaron la jaula. Si escuchas algo fuera de lo normal, me avisas porque ya no se escucha ruido de la calle. Ahí apareció apareció. algo. Mira, ¿te gustaba para Estaba acá? como acostado. Como doblado estaba. Tú aléjate un poquito. Ya te vimos. ¿Puedes levantar una mano para saber? Levanta una mano. Gracias. Gracias. ¿Por qué estás aquí? Gustavo, hazme un favor. Pásate de mi lado derecho y con cuidado levanta la manta. De tu lado derecho. Ajá. Y levanta la manta de la jaula. Quítalo. Se fue. Atrás de Soy yo. vos está. No, no sos vos, Gustavo. ¿Estás atrás de mí? No, espérame, es adelante, levanta tú. Aquí estoy yo. Sí. Está aquí a la izquierda, ¿no? O está aquí. Mira. Mira. ¿Será que eso lo reconocerá como figura humana eso? ¿Cómo si no tiene figura humana? Hazte para acá y enfoca los dos.
¿Me puedes tocar en la mano? ¿Se puede mirar? Sí, no, es no es. ¿Sí? Oye, los pollos. Mira. Se ponen bien inquietos. No es la jaula. ¿Dice quién soy yo? No, no somos. ¿Puedes levantar una mano? Ese soy yo. Baja tu. Solo quiero ver dónde estás. Aquí viene. Aquí viene. Baja tu otro brazo. Ahí está, mira. Siento hormigueo en la mano. ¿Qué pasó? Necesitas que alguien te ayude. Y es que lo raro es que ya lo habíamos pasado Mira. ahí y no. Eres un niño. Eres un niño que quiere jugar. Siento escalofríos, ¿verdad? Está súper raro. ¿Quieres jugar? Ya no puedo grabar. Ahí está. Espérate, Gustavo. Espérame. Hay otro más. No te muevas, espérame. Si nos escuchas, ¿puedes levantar un bracito, por favor? Sí. Levanta un brazo a contar 3. 1, 2, 3. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Qué pasó? ¿Mm? Y a esa altura está, ¿verdad? Sí, cabal, ese tamaño y te está agarrando como el pie, la pierna. ¿Cuántos años tenés? ¿Mm? No siento escalofríos, pero no, No, algo no malo. como algo No. raro, sino que me siento como conmovido. Gustavo, venite para acá. Camina en línea recta para acá. Solo quiero ver si se va. Vení, vení, vení. Pasa más. Más. Todo. Vení. ¿Será que no lo está detectando como que fuera una figura humana esto? No creo. Se mueve de un lado para Pero otro. sí sentí. Quiero ver. Si lo vuelve a detectar, siento que podría estar. Vamos a ver. No. No lo detecta. No lo detecta. No, Gustavo sí lo detecta rápido. Ya no detectó. Ya lo detectó. Es el final de la investigación. Por más que tratamos obtener alguna evidencia, no pudimos. Lo único raro que pasó fue que se alteró un poco el campo electromagnético. Sensaciones, un poco de escalofríos, pero ahorita nada. Lo del Kinect estuvo también extraño. Descubrimos unas cosas que tenían explicación lógica. No es que no suceda fenómeno paranormal,
tal vez en este momento no se quiso como expresar, se podría decir, manifestar, como los dueños de la casa mencionan. Podríamos venir en otra ocasión, podría ser, depende de lo que nos diga la familia. ¿Qué opinas, Alejandra? Bueno, yo pienso que lo que se encuentra aquí no es algo amenazante, honestamente. Sí se lograron captar algunas cosas, pero no fue tan fuerte como yo me lo imaginé. Quizás es como tú dices, Gilberto no se quiso manifestar hoy aquí con nosotros, pero sí se siente que hay algo aquí, definitivamente. Gustavo. Yo en lo particular creo que a veces en las investigaciones hemos tenido diferentes tipos de sensaciones. A veces no son las mismas que tenemos los tres. A veces uno difiere del otro en relación a la percepción extrasensorial que pueda tener cada uno, o de lo que esté acá en el lugar, quiera como conectarse o identificarse con alguien específico, ¿no? Y nos ha pasado en otras ocasiones. Sí creo que estamos en los tres en la idea de que malo no es. Es algo que no se podría incluso definir si sea algo malo o bueno. Lo que sí a mi criterio es que varía mucho la intensidad de lo que se da en varios lugares de la casa. Al momento de apagarse las luces, pues es bastante fuerte la carga que se siente en el lugar. A pesar de ser una casa muy pequeña, es una sensación que baja por completo las energías. Eso me pasó a mí hoy. Al principio, cuando estábamos en el patio que está afuera, yo sentí una sensación de hormigueo en la cabeza. A veces como cuando uno tiene una telaraña o pasa por una telaraña y tiene esa sensación que es como un hormigueo en la cabeza. Me había llamado la atención, 2 veces me pasó. En la casa adentro tuve una sudoración muy, muy extraña. Realmente la casa había calor, pero no era un calor tan alto como para decir que fuera necesidad de sudar, ni tampoco las dimensiones de la casa son tan grandes como para decir que caminábamos tan larga distancia o nos estábamos esforzando mucho. Y la tercera, yo en lo particular, sí, cuando estaba con Kinect y me paré donde está la jaula y donde estaba como el asador, yo sí sentí en la mano que yo estaba estirando, sí sentí un hormigueo muy, muy extraño. Es algo que yo no había sentido, y pues como vimos después al momento de moverme, pensando de que el asador y la jaula, por su forma, podían confundir al sensor del Kinect y poder crear una figura humana con eso. ¿Qué pasó? No, vi una sombra. Yo escuché. Vi una sombra que cortó la luz. El problema es que la luz es de los vecinos. Pero cabal vi que cortó la sombra, cortó la luz. Hazme un favor, Alejandra. Ponte enfrente del otro lado de la puerta y pasa. Se va a encender la luz. Buen punto, se va a encender la luz. Sí, no se va a ver. Bueno, perdón, Gustavo. Sigamos con... Pero cabal vi la sombra. Cortó la luz. Algo cortó la luz. Qué extraño. ¿Será que sí nos...? Cuidado.
Pues yo aquí cabalmente me cortó la luz. Perdón, Gustavo. Sí. Entonces, como les decía, las sensaciones pues en ese aspecto fueron en esa parte distintas. Yo en mi caso sí sentí que estaba parado algo a la par mía. Yo lo pude sentir en mi mano. El hormigueo fue sumamente particular, pero realmente concluyo que no es malo lo que está acá. Tampoco puedo asegurar que sea bueno. Y sí hay mucha razón en eso de que sería interesante ver después de que nosotros hayamos estado acá qué repercusiones va a tener en la casa y si la familia que vive acá quiera que nuevamente estemos aquí. Normalmente Se puso más oscuro, ¿no? Pude haber apagado una de las luces de pero la sí, Pero demasiado, o sea. pero se fue aquí adentro, ¿no? Claro. A veces los fenómenos paranormales obviamente nos dan miedo. A veces nos acoplamos a vivir con el fenómeno. Es lo que le estaba diciendo yo a la dueña de la casa, de que muchas veces tenemos miedo y tal vez solo nos quieren decir algo, pero como no les ponemos atención van incrementando su actividad hasta que llega a ser como pensar nosotros que es agresiva. Yo siento que no hay absolutamente nada malo aquí. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios. Qué raro que se puso muy oscuro el cuarto. La luz de afuera está encendida. Se siente raro. Como que se hubiera apagado algo aquí adentro. Exacto. Está raro. Está raro. Por favor, amigos, si ustedes escucharon algo, vieron algo que a nosotros se nos pasó por alto y ustedes lo pudieron detectar, dejen el minuto exacto. Esperemos a ver en unos días qué dicen los dueños de la casa, les vamos a tener informados. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos por el video, nos vemos el próximo sábado. Un agradecimiento muy especial a nuestra amiga Vanessa de Costa Rica, quien brindó una valiosa colaboración en este caso. Pero vieras que apenas lo vi la primera vez, me causó susto, así eso, como impresión. Bueno, cuando vos te asustas, ese sentimiento fue el que me dio. Como vos decís, lo extraño es que el perro siempre se ve frente